El día de hoy estamos sumamente felices en este canal de Monitor BTC porque acabamos de triplicar una cuenta de trading y en este video justamente paso a paso te voy a estar mostrando qué fue lo que hicimos para que tú también puedas replicar lo que venimos haciendo en este canal de Monitor BTC y puedas lograr tener ganancias diarias como las que estás a punto de ver en este video. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más. Quédate a verlo. Como te comenté, acabamos de triplicar una cuenta de trading en el mercado de futuros y te quiero mostrar exactamente el paso a paso de cómo fue que hicimos para lograrlo, porque lo hicimos en un tiempo récord y la idea es justamente apegarse a la estrategia que te voy a estar mostrando en este video, así que para mí es muy importante que te quedes conmigo hasta el final. Todo esto lo hicimos en el intercambio de criptomonedas BingX, donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que te crees una cuenta ya mismo y puedas empezar a aplicar este tipo de estrategias. Esto no es asesoría de inversión, pero te muestro realmente lo que a mí me está funcionando, no solamente a duplicar cuentas de trading, sino que llevamos varios meses también triplicándolas. O sea, estamos pasando, por ejemplo, un capital de $200 a $600 inclusive en tiempo récord. Como te darás cuenta en este canal de Monitor BTC, no lo venimos haciendo solamente una vez, lo hemos hecho por varios meses consecutivos. De hecho, hace tan solo 2 semanas te había mostrado otra cuenta de trading que estuvimos triplicando y lo hicimos en otro exchange para que vieras que lo puedes hacer en realidad en cualquier lado, pero lógicamente nosotros lo estamos haciendo en sitios específicos donde hay monedas altcoins que suben mucho y nosotros las podemos agarrar en short. No recomendamos tanto aplicar esta estrategia en Binance, ya que allí hay monedas con demasiada liquidez que en algún punto o en algún caso te pueden terminar dejando en pérdidas. Nosotros por eso nos vamos a exchanges donde tengamos una mayor probabilidad de ganar, pero bueno, aquí cada quien es libre de utilizar el intercambio de criptomonedas que quiera. Yo solamente te estoy mostrando qué es lo que a mí me funciona y en todos los exchanges donde he logrado duplicar, inclusive triplicar cuentas, han sido todos los exchanges menos Binance. De hecho, en varios intercambios hemos estado haciendo eso de duplicar cuentas a la vez y por eso te lo estoy mostrando en este canal de Monitor BTC. Aquí tienes todos los videos de cómo fue que hice para aplicar esta estrategia de manera sencilla y poder lograr la hazaña de duplicar cuentas. Llevo ya 3 meses consecutivos duplicando cuentas de trading. Lógicamente le coloco un capital que estoy dispuesto a perder totalmente y voy con todo con ese capital en el mercado de futuros para tratar de sacar las mayores ganancias. Esas ganancias de momento, como te comenté en videos pasados, al menos en el intercambio de criptomonedas BingX, me han servido para invertir en criptomonedas del mercado spot. Por ejemplo, en estos últimos días he estado invirtiendo en esta criptomoneda que se llama SATS. No es asesoría de inversión en lo absoluto, pero la verdad es que bueno, invertir esas ganancias en otro tipo de criptomonedas más especulativas me han permitido también sacar muy buenos resultados también por allí, ¿ok? Pero lógicamente como nosotros no tenemos un capital infinito, un capital ilimitado para comprar todas las monedas en spot, lo que hacemos es colocarle ese dinero a futuros, ¿ok? En futuros sí sacamos ganancias, sacamos dinero en USDT y ya luego ese dinero en USDT que vamos sacando operación por operación se lo inyectamos a criptomonedas en spot, que el riesgo es sumamente más bajo. Nunca vamos a tener precios de liquidación y nunca vamos a perder el total de nuestro dinero, al menos que tengamos la mala suerte de entrar en monedas como Luna, entre otras. Pero de lo contrario, en casi todas las monedas fuertes, en DOT, en ADA, en Ethereum, en Bitcoin, no vamos a tener ese problema. ¿Ok? Básicamente la estrategia que yo vengo aplicando en varios intercambios de criptomonedas en el apartado de futuros, o como se llama aquí en BingX, contratos, ¿ok? En futuros perpetuos, lo que vengo haciendo es básicamente entrando en criptomonedas que estén en tendencia. Lo que quiere decir que estén en tendencia o que estén trending es que esas monedas estén subiendo muchísimo en los últimos días, o al menos en las últimas 24 horas. Y yo acá, en justamente el intercambio de criptomonedas BingX, que el enlace como siempre te lo dejo abajo en la descripción, pueden ir acá al apartado de contratos, en futuros perpetuos, venir a todas las monedas que existen, ok, a todas las monedas que existen y fijarme en las últimas 24 horas cuáles son las monedas que más han subido, cuáles son las monedas que más han bajado y en dónde yo puedo tener una oportunidad de trading donde pueda ganar dinero, donde pueda ganar USDT, ok, eso es básicamente lo que yo busco.
justamente las últimas ganancias que estuve sacando en el intercambio BingX, se la inyecté a esta moneda SATS y justamente esta moneda SATS ha subido un 158% el día de hoy cuando yo te estoy grabando este video. Lógicamente cuando tú lo veas ya este número no va a estar porque ya ha subido tanto hoy que seguramente en los siguientes días baje, pero al menos eso me ha servido muchísimo para tener liquidez siempre y poder inyectarle a otros proyectos, ¿ok? Para poder generar ganancias también en otros proyectos, en otras criptomonedas. Básicamente voy una por una, voy operación por operación, viendo las gráficas, viendo dónde yo puedo tener la oportunidad de ganar dinero, y si veo que esta moneda en estos puntos está para un short, simplemente lo que hago es ejecutar esa operación, sacar una ganancia, sacar un beneficio en USDT, cierro la operación y voy haciendo interés compuesto. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo haría en esta operación de SATS? Tratar de agarrar esa moneda por ahí en el área de los 0,0056, por ponerles un ejemplo, colocaría esa operación acá. Primero el apalancamiento lo subiría por lo menos a un 8X, ¿ok? Que normalmente vengo trabajando entre 8 y 10X en las operaciones. Le colocaría 8X, colocaría acá que el precio de entrada, por ejemplo, en los 5.6 me gustaría para entrar 0,0056 y colocaría toda la cantidad de capital, ¿ok? Que tengo en este caso dentro de mi billetera para poder hacer esta operación, y en el área más o menos donde viene retrocediendo el precio en las últimas horas, por ejemplo en el área de los 0,005, 0,0049, salirme de esa operación. Simplemente acá en el área de take profit en short coloco que si yo me saldría, por ejemplo, en los 0,005, ¿ok? Tendría una ganancia de un 85%, que bueno, lógicamente, si entro con $600, me estaría ganando $515. Si veo que posiblemente no llegue tan abajo, simplemente que llegue a los 0,0052, bueno, coloco acá 0052. En este caso me estaría llevando un 57% de ganancia, que serían unos $343, que no estaría nada mal. Ahora, ¿dónde yo tendría el precio de liquidación? En los 0,0061, un precio que al menos esta moneda todavía no ha tocado, ya que el precio de 0,0061 está en estos puntos y al menos esta moneda de SATS todavía no ha tocado esos puntos, por lo que a mí me da la señal, me da la entrada perfecta para yo poder ejecutar esa operación y lograr ganar dinero. Tengo quizás, al menos así le digo yo, una mayor probabilidad de que busque estos puntos, que fue puntos que ya tocó en el pasado, que a que marque un máximo. Puede llegar a pasar el caso de que marque un máximo, ¿ok? Y me liquide la posición. Pero normalmente, ¿ok? Normalmente en el 99% de los casos, porque de hecho he hecho todas las operaciones así, el precio busca primero zonas más abajo, de repente baja inclusive más de los precios mínimos y luego vuelve, ¿ok? A meter esos niveles de precio más altos, ¿ok? De hecho ya lo hizo bastante tiempo esta moneda de SATS, ¿ok? Fíjate que estuvo marcando máximos, bajaba, marcaba máximos, bajaba, marcaba máximos, bajaba, y en este punto estuvo bastante tiempo, ¿ok? La gente que lo agarró aquí en short tuvo bastante tiempo para hacer dinero. Lógicamente ya el último que se metió quizás acá, ¿ok? Quizás que se metió acá en short, ahí sí pudo perder esa posición porque lógicamente después de ese punto sí llegó a subir. Pero normalmente acá en este punto donde estamos en este momento, si sube hasta los 0,056, que ya en esta última velita de una hora subió y tocó esa orden, ya luego el precio se fue hacia abajo y ya aquí en 0,0053 ya la gente que metió ese short ya está ganando. De hecho acá podemos hacer más o menos el cálculo. Si te salías en los 0,0053, ahorita tendrías un 42% de ganancia. Estamos hablando de $250 de ganancia si le hubiésemos colocado una posición de 600, ¿ok? Entonces, bueno, yo voy a dejar esta posición simplemente en el mercado, a ver si me la toca justo cuando te estoy haciendo este video. Si por mala suerte no la toca, bueno, ya te mostré cómo tripliqué mi cuenta. Voy a colocar esa área de los 0,0056, ¿ok? Que me gusta bastante para short. Y si llega a ese punto, ¿ok? Me va a tocar la orden, puede que suba un poquitico más, pero yo lo que estoy buscando es que baje al menos hasta los 0,005, ¿ok? Si busca esa área, estaríamos sacando $515, lo cual sería una cosa espectacular. Si no, ¿ok? Me puedo salir antes, ¿ok? Simplemente lo que hago es cerrar esa posición antes de que me llegue a mi take profit y listo, ¿ok? Con una ganancia menor, de repente $50, $100, $30, lo que sea, es bueno. Yo al menos no le coloco stop loss porque voy lógicamente con todo el capital dentro de la cuenta. Lo que hago es tener varias cuentas de futuros, ¿ok? No todo mi capital lo tengo solamente acá. Tengo varias cuentas con dinero fondeado en los mercados de futuros y juego con varias cuentas a la vez para tratar de sacar los mayores resultados. Simplemente le doy aquí a abrir short y confirmar, ¿ok? El punto de entrada va a ser este, 0,0056. Esa operación lo que va a hacer es que se va a quedar en el mercado. Si por casualidad en las próximas horas busca ese punto, voy a entrar al mercado y si baja, ganaré, ¿ok? En este caso, fíjate que en órdenes activas, ¿ok? Acá tenemos justamente esa orden que todavía no se ha abierto, pero si se abre en el mercado, este es mi punto de entrada, este es mi punto de take profit. Ya una vez yo tengo esa posición en el mercado, yo mismo la puedo cerrar en ganancia cuando ya la tenga, ¿ok? Yo en mi caso, con todas estas posiciones que tengo en el historial, casi siempre espero que lleguen al take profit, porque el take profit tampoco es algo del otro mundo. El take profit los dejo bastante cerquita. De hecho, si toca el punto ahí, esta moneda de 1000 sats,
es muy fácil de que llegue a los 0.005. De hecho, en las últimas velas de todo el día de hoy ha llegado a ese punto. O sea que es muy probable que toque ese punto antes de que toque mi precio de liquidación. Pero bueno, en caso de que no lo toque y no quiera bajar, por ejemplo, de los 0.0053, bueno, en ese punto me salgo básicamente con una operación manual y listo, y saco de repente $30, $50 de ganancia. En este caso, lo mismo hice con todas estas monedas que estás viendo aquí. Por ejemplo, con 1000 Bonk hice exactamente lo mismo que te mostré, solo que aquí lo hice en vivo como yo lo haría normalmente un día común. Si lógicamente no me toca la orden, me voy a otra moneda, ¿ok? Que tenga un punto de entrada similar. Por ejemplo, RATS tiene un punto de entrada similar, ha subido hoy un 80% y también puede llegar a ser una buena moneda para operar. ¿Por qué? Porque está en máximos históricos y esta moneda normalmente en esos puntos suele corregir algo. Ok, fíjate que acá en los puntos máximos que tuvo suele corregir algo. Entonces yo aquí si me meto en este caso en SATS y no entra esa orden, o sea no se me activa, me meto acá en RATS y trato de buscar lo mismo. ¿Ok? En este caso, si nos vamos a Bonk, que fue la última operación que coloqué, fíjate los puntos de entrada que yo tuve y los puntos de salida. No fueron nada locos, no fueron nada del otro mundo. Yo entré dentro de Bonk, de 1000 Bonk, que es exactamente esta misma criptomoneda. En este caso, yo entré al mercado con un short en los 0,013. ¿Ok? Lógicamente ya entré hace algunos días, ¿ok? Porque ya esta operación lo que hice fue triplicarla y ahorita te estoy mostrando en este video cómo lo hice. Fíjate que ese punto de los 0.013 solamente tocó en estas velas de acá, ¿ok? En los últimos 4 días. Ya el día de hoy ni siquiera tocó los 0.013, ¿ok? Que fue el punto donde yo entré. En ese punto, yo lo que hice fue entrar en los 0.13, cuando bajó un poquito me salí. En este caso yo entré en los 0.013, como ves acá, y en los 0.01256 yo me salí del mercado, lo que quiere decir que yo cerré esa posición y gané dinero. Para ponerles un ejemplo, es como si yo hubiese entrado acá en los 0.013, en esta vela verde, y ya cuando llegase a los 0,125, que fue en esta vela, o sea que el recorrido fue muy corto, desde aquí a aquí fue un recorrido demasiado corto, simplemente es tener una entrada lo más quirúrgica posible, quizás no vas a entrar en el punto más exacto, pero bueno, puedes subir un poquitico más la moneda, entras en short, ¿ok? Obviamente cuando sube un poquitico más la moneda vas a estar en pérdidas no realizadas, cuando baje ya la moneda vas a empezar a estar en ganancia, te toca tu take profit y sacas la ganancia. Todas estas ganancias que tú ves acá, ¿ok? Todas esas ganancias yo la hice aplicando exactamente la misma estrategia que te mostré. No hay más, no hay un indicador súper mágico que me haya dado esa entrada, no. Es simplemente buscar esas monedas en trending, monedas que están en tendencia, que hay gente metiéndose en long a lo loco y tratar de agarrar los retrocesos. ¿Por qué? Porque yo en realidad yo no sé cuándo estas monedas se vayan a pompear. Yo no sé cuándo Bonk vaya a subir como loco, pero sí puedo determinar cuándo es que puede bajar como loco, ¿ok? Y eso es básicamente lo que yo hago, buscar esos puntos y tratar de meter shorts, ¿ok? En este caso, esta operación de triplicar mi cuenta la empecé el día 12 del 5. Aquí me doy cuenta de que solamente tenemos activas las operaciones de diciembre, porque las de noviembre, okay, que teníamos también muy buenos resultados, los tenemos en un video pasado que pueden ir a verlo acá abajo en la descripción, se los voy a estar dejando, que justamente esa cuenta también la duplicamos y lo que hicimos fue con ese capital, con ese beneficio que íbamos obteniendo, lo pasamos al mercado spot, okay, para obviamente comprar otras criptomonedas, como fue el mismo caso de SATS, okay, que hoy fue la que más subió en este mercado. De hecho, esta moneda ya viene bajando y hubiese sido muy buen resultado. Fíjate que en cuestión de minutos, ¿okay? Desde el punto de los 0,0056, ¿okay? Que tocó la vela de la hora pasada, y ya ahorita va por los 0.0050. Si yo hubiese hecho esa operación, ya me hubiese ganado ahí $500 facilito, ¿okay? Porque esa operación estaba clara, estaba demasiado cantada. Pero bueno, no tuvimos la suerte de hacerte de aquí en vivo paso a paso, porque justamente la vela, la que yo entré, subió máximo hasta los 0.055. Y bueno, la orden de momento no me la ejecutó. Pero bueno, vamos a esperar ahí pacientemente a ver si por casualidad en las siguientes horas vuelve a tocar esa zona y vuelve a bajar. Vamos a ver si tenemos esa suerte. Ahora, en el historial de órdenes no me muestra las operaciones, por ejemplo, de noviembre, ¿ok? Pero acá ya me salen las de diciembre, que fueron básicamente las que hice para triplicar esta cuenta. Empecé el día 5 del mes 12, ¿ok? El día 5 del mes de diciembre en el par AGLD-USDT. Como te das cuenta, siempre entraba en short, hacía exactamente lo mismo que te mostré. Buscaba esas monedas que estuviesen trending, que estuviesen súper arriba y metía shorts casi siempre a 8x o 10x, ¿ok? De apalancamiento. En este caso no estamos haciendo locuras, no estamos operando con 30, 50, 100x de apalancamiento, con apalancamientos de 8, 10x. Si operas en altcoins y sabes cómo hacerlo, puedes tener ganancias como esta todos los días. De hecho, el día 5 del 12 yo entré en AGLD-USDT 2 veces. La primera vez gané unos $61, que fueron 30% de los $200 con los cuales yo empecé. ¿Ok? Básicamente, si multiplicas $200 por 8x, te van a dar $1.600, que básicamente es la entrada que tengo acá ejecutada.
¿ok? En este caso, en esa operación, lo que hicimos fue ganarnos un 30% de esos $200 que representan $61 de ganancias, 61 USDT. Como ves acá, el canal Monitor BTC. Lo hicimos justamente el 5 del 12. Luego, ¿qué fue lo que hicimos? Volvimos a entrar en esa moneda porque nos dio dos entradas. Nos dio una en 1.22, sacamos el short hasta 1.17 y luego la moneda volvió a subir hasta 1.26. Entonces dijimos, bueno, es una muy buena entrada. Volvimos a meternos la operación y en 1.2534, como ves, no varió mucho el precio, nos volvimos a salir. En ese mismo día y en cuestión de horas hicimos dos operaciones en las cuales sacamos entre estas dos más de $80 del mercado. Te pones a ver acá, 8% solamente le sacamos a esa posición, pero como estamos entrando con capital más ganancias, o sea, estamos entrando con los $200 del inicio más los $60 ganados, ya esa operación iba con $280, por ende sacamos $22 del mercado solamente con una rentabilidad de 8,8%. ¿Ok? Ese mismo día volvimos a agarrar una muy buena operación en meme USDT con la cual logramos duplicar la cuenta. ¿Ok? En esa operación de meme USDT la operamos a 10x y si te pones a ver en ese mercado hicimos este short, ¿ok? A 10x que nos terminó dejando 43.7%, que fueron $122 espectaculares, y de hecho el precio de meme tampoco se movió de locura, tampoco se movió demasiado, se movió desde los 0.046 hasta los 0.044 prácticamente, o sea, se movió muy poquito y con todo y eso, gracias al apalancamiento de 10x, logramos ese resultado. Luego, el día siguiente, lo que hicimos fue ponernos las pilas y tratar de triplicar esta cuenta. Ese día conseguimos solamente una muy buena posición que en cuestión de horas empezó a las 15 y a las 19 ya la habíamos cerrado. El día 6 logramos $78 de ganancias más, que fueron básicamente un 19% en el par de AVAX contra USDT, lo mismo short, y en este caso sacamos $78 del mercado. Si te pones a ver el precio tampoco se movió demasiado, desde 27.3 hasta 26.6 cerramos ese short y nos salimos del mercado. Lógicamente AVAX, por ejemplo, ha sido una moneda que ha seguido subiendo después de que nosotros hicimos esta operación, pero hay que saber justamente en el momento en el cual entrar y el momento en el cual salir. Si ya nosotros tenemos una ganancia de 70, 80, $100, ya vale la pena sacar esa ganancia y salirnos de la operación y listo, y irnos a otra moneda. Básicamente eso fue lo que hicimos el día de AVAX, porque ese día el mercado estaba bastante volátil y de hecho si te das cuenta AVAX hoy cuesta más de lo que nosotros nos metimos en el mercado. Ahorita cuesta $37 y nosotros le hicimos un short a los 27. ¿Y por qué ganamos ese short? Simplemente porque tratamos de comprar en el máximo. Compramos el máximo, apenas bajó un poquito, nos salimos con $78 del mercado. ¿Ok? Lógicamente, ahorita AVAX de repente no está en la mejor zona de venta. ¿Ok? Porque eso no tiene nada que ver que la moneda esté más arriba o que esté más abajo. Es en el punto en la gráfica en la cual se encuentra. Si yo veo AVAX ahorita que ya viene corrigiendo, no, aquí no me voy a meter en short. ¿Ok? Pero de repente acá en los $43 sí me hubiese metido en short. Claramente. ¿Por qué? Porque ya el precio, yo ya estaba viendo que había superado el máximo que había tenido anteriormente en los últimos días. De hecho, en este máximo yo ya me hubiese metido en short. ¿Por qué? Porque ya había visto que este máximo lo había marcado horas antes, el precio estaba tratando de superar ese máximo, lo superó y en este punto yo me hubiese metido en short y acá hubiésemos conseguido ganar y fíjate que el precio siguió subiendo, pero si tú haces un short aquí cortico que entras y sales, más que suficiente, ya ahí sacas la ganancia y bueno, si sigue subiendo, los que se quedaron quizás dentro de la operación tratando de sacar más ganancias son los que van ahí a perder, pero si tú entras y sales rápido, bueno, aquí pudiste entrar en los 39.4 y salirte en los 38, 37.9, o sea, más que suficiente. Yo entré en 27.3 y salí en 26.6, o sea, es que ni siquiera $1 de diferencia hubo entre esta operación y sacamos 20% del mercado, o sea que está más que bien, ok, más que suficiente. El día siguiente tratamos de meter operaciones en el mercado, pero no se nos cumplieron, pasó más o menos como hoy, que metimos una muy buena operación, pero no se nos dio. Okay, la orden límite no se nos ejecutó. Yo espero que la de SATS en algún punto vuelva a ese nivel para que nos toque la orden y podamos meternos en esa posición, porque la verdad es que si se vuelve a esa posición va a volver a caer seguramente y nos va a dejar un buen resultado. De hecho lo ha venido haciendo varias veces el día de hoy. Vamos a ver si tenemos la suerte de que ese tipo de cosas nos pasen. Si no, bueno, buscamos otra moneda, no hay problema. En la de Bonk, que fue la última que ejecutamos el día 8 del 12, porque el día 7 queríamos volver a hacer una operación. Fíjate que veníamos 5 del 12, 6 del 12 y 7 del 12 metimos una, pero no se nos cumplió. Y ya el 8 del 12 terminamos haciendo la última operación, que fue una operación espectacular porque de momento hasta el día de hoy en esta cuenta ha sido la que mayor ganancia nos ha dejado. Ninguna nos ha dejado más de $127 de ganancia. Esta fue $122 de ganancia y fíjate que ya esta fue $127 de ganancia. ¿Por qué? Esta con menor porcentaje nos dejó más ganancia. Eso tiene una razón de ser y es que nosotros siempre aplicamos interés compuesto.
¿ok? La primera operación nosotros la metimos tan solo con $200, que era lo que teníamos en nuestro balance disponible. Y si te das cuenta, la primera operación de AGLD entra en el mercado con $1.593, que son aproximadamente $200 por 8x. Si tú multiplicas 200 por 8, te va a dar 1.600. Eso fue más o menos con la cantidad de capital que nosotros entramos al mercado. Si te pones a ver las operaciones siguientes, entramos con más fuerza. Aquí van 2.072. ¿Por qué? Porque ya teníamos 200 más 60, que son $260, por 8x, te va a dar más o menos los $2.070 que colocamos acá. Luego sacamos $22 más del mercado, volvimos a aplicar interés compuesto y en este caso ya teníamos $280, que si multiplicas a 10x, ¿ok? Te van a dar $2.800. Entonces, cada vez que teníamos más capital, lo metíamos con todo en el mercado y lógicamente las ganancias eran más contundentes. Ya la última operación la estábamos haciendo, si ya ahorita tenemos $600, la estábamos haciendo como con $470 ya esta última. ¿Ok? Entonces ya era un capital muy fuerte. Si lo multiplicas por 8x, lógicamente te da un resultado en el mercado muy importante y con que le saques un 20-30% ya puedes ganar más de $100 al día solo con $600. No estamos hablando aquí de locuras, de que necesitas $10.000 en una cuenta para sacar este beneficio y lógicamente esta operación de Bonk nos salió extremadamente bien porque nos permitió solamente con esa posición sacar $127 del mercado, que representaron tan solo 26% en esa operación. O sea, no fue una posición que le sacamos demasiado porcentaje, pero como íbamos con mucho capital en el mercado, lógicamente sacamos $127 del mercado, lo cual es una total locura porque logramos realmente triplicar una cuenta desde el día 5 del 12, ¿ok? Hasta el día 8 del 12. O sea, son 3 días, el cual logramos hacer varias operaciones. Fíjate que el día 5 hicimos la mayor cantidad de operaciones y los demás días con una operación, el día 6 una operación, el día 8 con una operación. Ya con esos días que estuvimos operando lo más fuerte que pudimos, logramos triplicar una cuenta de trading prácticamente en tiempo récord. Yo creo que va a ser bastante difícil lograr conseguir este resultado nuevamente en tan corto tiempo porque estamos hablando de 3 veces el capital en 3-4 días. Es una cosa muy difícil de hacer y la verdad es que el mercado de futuros te permite hacer ese tipo de cosas si tienes muy clara la estrategia. Fíjate que yo te lo mostré aquí en vivo. Si hubiésemos podido entrar en ese punto y hubiese hecho el video unas horitas antes y hubiésemos podido entrar en ese punto, ya aquí ahorita te estaría mostrando $500 en vivo que me hubiese ganado. El tema está en que, bueno, no se puede ganar todas, no se puede hacer el video ganando todas tampoco, pero créeme que con esta estrategia, sin ser consejo de inversión, si la aplicas con constancia y con trabajo y todos los días te dedicas al mercado de futuros tratando de sacar ganancias, créeme que lo vas a lograr, porque yo al principio pensé que esto era imposible. Llevo obviamente años trabajando en cripto y al principio cuando yo empecé quizás estaba como muchos de ustedes, ni creyéndome los resultados que estaba viendo de videos en YouTube, pero hoy te digo que es totalmente una realidad y es muy posible. Inclusive estas ganancias se sacó tan solo con $200 en el mercado. O sea, no teníamos más capital, solo $200 en el mercado. Ahora, si tú empiezas con un capital de 500, con un capital de 1.000, es mucha más la rentabilidad que tú puedes sacar, porque puedes sacar el 20% de 1.000, el 19% de 1.000, el 43% de 1.000. Solamente esta operación de 43% de $1.000 son $430. Estamos hablando de un beneficio brutal, que si eso se puede sacar todos los días, estamos hablando de beneficios muy importantes. Y acá la única forma de lograrlo es que todos los días te pongas a trabajar en ello. Dediques 2, 3, 4 horas en el mercado, tratando de con constancia y con persistencia hacer siempre eso en el mercado. Tratar de abrir operaciones en short, en monedas que estén en trending, en monedas que estén en tendencia, en monedas que ya veas que están teniendo los retrocesos, como ahorita estaba la moneda de SATS, como también estuvo la moneda de RATS en este punto que ya venía cayendo. Ya en esos puntos pueden llegar a ser muy buenos puntos para meter shorts, para meter retrocesos. Fíjate que esta de RATS ya está empezando a dar muy buenos puntos de meterse en short, ¿ok? Yo voy a ver si me espero un poquitico más a que suba un poco más la vela. Si sube un poco más, voy a cancelar la orden de SATS y me voy a meter en esta, porque esta inclusive puede llegar a dar un punto en el cual pueda conseguir resistencia, puede haber un rebote y ese short poderlo ganar bastante rápido. Yo espero que igual en este video se haya entendido todo lo que te quise mostrar, todo lo que te quise plasmar, pero con todo y eso, abajo en la descripción no solamente te voy a estar dejando el enlace de BingX, donde es muy importante que te crees una cuenta y empieces a hacer operaciones para que puedas conseguir poco a poco ganancias como estas, pero te voy a estar dejando estos videos en los cuales triplicaba mi cuenta varias veces, duplicaba mi cuenta varias veces, para que veas exactamente las operaciones como las hice, cómo entré, cómo salí de cada una de ellas y cómo logré a día de hoy los resultados que te estoy mostrando, donde en tan solo 3-4 días
días hice 3 veces mi capital, donde hay monedas en spot que no te rinden ese resultado, que no te dan 3 veces tu capital en 3-4 días, pero que en futuros es totalmente posible, porque yo mismo en este canal de Monitor BTC te lo estoy mostrando. Es totalmente posible, pero claro, tienes que tener mucha paciencia, mucha dedicación, mucho trabajo en esto para que los resultados se den. No es que de hoy a mañana se van a dar sin ningún esfuerzo. Tienes que de verdad ponerte a trabajar en esto, porque si lo haces, puedes tener un ingreso extra en dólares todos los días que quieras, ¿ok? Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.